Hola a todos, este espacio se creó con el fin de hablar del punto de vista de la Biblia sobre diferentes temas que generan controversia alrededor del mundo. Muy pronto el Papa Católico va a visitar Colombia y yo realicé una pregunta, si realmente el Papa Católico es el representante de Dios en la tierra. Y voy a dar tres razones por las cuales no considero que eso sea real. Primero, el poder que recibe el Papa Católico de considerarse el representante de Dios sobre la tierra es un poder ilegítimo otorgado por cardenales. De hecho, es una usurpación de la autoridad de Cristo sobre la Iglesia. Y esto viene desde hace mucho tiempo con la mala interpretación del versículo de Mateo capítulo 16, versículo 18, donde Jesús le dice a Pedro que él iba a ser una roca para fortalecer a la iglesia, y realmente Pedro fue una roca para fortalecer a la iglesia, pero Jesús nunca quiso decir que Pedro se convertiría en el líder supremo por encima de los apóstoles o de sus hermanos cristianos. De hecho, los cristianos primitivos, los que iniciaron la iglesia, jamás reconocieron a Pedro como líder supremo, sí como un apóstol, pero jamás como un líder supremo. Y cuando empezamos a estudiar la Biblia y la historia de los padres de la iglesia, hay muchos que se opusieron al sistema católico y muchos que se opusieron al Papa y querían cada día más que se reformara la iglesia, hasta el punto que llegó un momento donde muchos de esos creyentes que amaban a Dios llegaron y pidieron y dijeron que lo que estaba haciendo el Papa y el sistema religioso no era real y pedían que las personas se centraran en la Biblia. De hecho, ahí vemos un Martín Lutero, un Juan Calvino, un John Wycliffe, un William Tyndale y muchos que le decían a las personas que se centraran en la Biblia, que lo que ellos habían aprendido del sistema católico no era real, ni cierto, ni iba conforme a la Biblia. Entonces, desde hace mucho tiempo hay como un poder usurpado en el cual el Papa se considera el líder supremo, pero jamás Jesús quiso eso. Segundo, el Papa está enseñando una sobreexaltación de la Virgen María por encima de Cristo y de Dios, y eso es muy preocupante, porque la Biblia jamás habla de que la Virgen María se tenía que adorar por encima de Dios o de Jesús. De hecho, cuando leemos Lucas capítulo 4, versículo 8, Jesús, cuando en el momento de la tentación con Satanás, Jesús le dice a Satanás, solamente a Dios adorarás y a Él solamente servirás. Nosotros tenemos que adorar por completo a Dios y a Cristo, no a santos ni a vírgenes, no, porque la Biblia es muy clara. Nosotros no podemos llegar al punto que vamos a adorar a los siervos de Dios como fue la Virgen María, ni otros santos. La Biblia es muy clara y cuando leemos la Biblia, que ni los ángeles ni los seres humanos deben de recibir adoración, solamente Dios y a Jesús. Y también estamos en un momento donde se está enseñando a las personas que se deben adorar a ángeles y también se están exaltando y santificando un montón de personas humanos que jamás la Biblia mandó. De hecho, en Levítico capítulo 26 versículo 1, Dios le dice al pueblo de Israel que nunca se levanten estatua, que nunca se levanten ídolos, que nunca se levanten imágenes para adorarlas, que solamente se entreguen en adoración a Él, que es el creador de todas las cosas. Y eso lo tenemos que dejar claro. Y tercero, el sistema católico jamás salva. Y hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque se está enseñando una salvación por obras. Y la Biblia es muy clara en Efesios capítulo 2, versículo 8, que la salvación es por gracia y que no es algo que nosotros hagamos por nuestra propia cuenta, sino es Dios el que produce esto. Y es una invitación que yo hago a las personas que siguen el sistema católico. Es tiempo de entender e interpretar la Biblia, así como lo pedían muchos de esos reformadores que hablé al inicio. Hay que entender la Biblia, interpretarla correctamente, hay que venir a Dios, humillarse y pedir a Dios que nos salve, y Él empezará a hacer una transformación, una nueva creación, el cual nos salvará por gracia. Y eso es lo correcto que Dios está pidiendo en este tiempo, porque la Iglesia Católica, en el sistema católico, salva. El único que salva es Dios y nos tenemos que entregar a Él. Por eso es importante que entendamos las diferentes enseñanzas que están viendo ahora, las cuales no son bíblicas. Una de ellas es que se está en las misas sacrificando constantemente a Jesús, y eso no es así. La Biblia habla que debemos de creer en un solo sacrificio de Jesús, el cual nos puede hacer salvos. También vemos en este tiempo que hay un celibato forzado de los sacerdotes que los está llevando a una perversión sexual muy fuerte. También la salvación por obra, la Biblia jamás habla de una salvación por obras, habla de una salvación por gracia y reconocer que es Dios el que nos salva. También eso que se está viendo ahora, hay una sobresaltación de la Virgen María, una sobresaltación de personas, de ángeles, no es bíblico, solamente hay que adorar a Dios y a Cristo. Y también eso de que las personas no están viendo la Biblia como un libro supremo de Dios, también hay que tener mucho cuidado, porque todo
está en la Biblia y hay que volver a la Biblia, la interpretación de la Biblia y poder entender sus principios y que se hagan real en nuestras vidas para ser salvos. Entonces, esa es mi invitación. Muchas gracias.